Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que vaya entrando la gente, ¿sí? Normalmente voy a arrancar unos minutos antes de la hora de la clase, pero no para comenzar a la clase en sí, sino para que la gente pueda ir entrando y nos vamos organizando poco a poco. Voy a mandar un mensaje en la sala de espera, ¿sí? Capaz ha entrado gente que solo, creo que unas 2 personas que vi, eh, que solamente tienen el nombre. Por favor, identifíquense con nombre y apellido, ¿sí? Lo dije en la clase pasada, está en el EA también, pero bueno, a lo mejor no vinieron a la clase anterior y entonces se los repito por si acaso. Bueno, queda un poco menos de un minuto para arrancar. Bueno, ya son las 18:30, vamos a arrancar, ¿ok? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase del teórico del grupo 3 del curso de cálculo diferencial e integral en varias variables. Vamos a continuar con el estudio de números complejos que iniciamos la clase anterior. ¿Bien? Ok.
Bien, vamos a hacer un poquito de repaso en donde nos quedamos, ¿vale? Lo último que vimos fue, bueno, hicimos una definición de lo que era el conjunto de números complejos y empezamos a definir las operaciones entre dichos números, en particular la suma y la multiplicación de complejos, ¿ok? Para cada caso vimos una fórmula. En la suma era una fórmula bastante natural, bastante obvia si se quiere, pero para la multiplicación, si bien la fórmula no es muy obvia si se presenta directamente, vimos que abusando un poco de las propiedades de los reales, pasándolas a complejos, vimos que la fórmula esa para la multiplicación era muy fácil de deducir, ¿ok? Igual esa fórmula no es una fórmula que tengan que aprenderse de memoria, ¿sí? Ustedes pueden resolver multiplicaciones de números complejos como si fuesen números reales. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a axiomas de cuerpo en los números reales son heredados por los números complejos, ¿sí? Por dos razones. Primero, por cómo están definidos los números complejos, y segundo, por cómo se definen la suma y la multiplicación. Con la suma y la multiplicación, como vimos, todos esos axiomas tienen su análogo en los complejos. Nosotros llegamos a enunciar algunos, hoy vamos a enunciar el resto y vamos a seguir continuando con un estudio un poco más geométrico de los complejos. ¿Bien? Ok, entonces, pequeño repasito. Habíamos visto que si tenemos dos números complejos cualesquiera, vamos a llamar al primero A más I B, al segundo C más ID, ¿ok? Recuerden, pueden poner ID o DI, sí, el orden no importa. La multiplicación de complejos va a ser conmutativa y tanto I como D se pueden considerar como números complejos, ¿ok? Entonces, el orden como ustedes quieran. Yo suelo poner el I adelante, pero eso es a gusto del consumidor. ¿Bien? Entonces, antes de recordar cómo se definía la suma y la multiplicación, una cosa que había olvidado comentarles es cómo se define la relación de igualdad en los números complejos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que Z y W son iguales si A es igual a C y si B es igual a D, ¿ok? En otras palabras, los números complejos coinciden si sus partes reales e imaginarias coinciden. ¿Bien? Ok, entonces, la suma se definió de una manera muy sencilla. Uno simplemente tomaba las partes reales y las partes imaginarias, las sumaba y con eso obtenía el número complejo suma. Bien. Entonces acá, la parte real sería A más C y la parte imaginaria B más D. Vale, perfecto. La fórmula para la multiplicación, vimos una deducción más o menos informal, pero que sirve mucho para deducir de dónde viene la fórmula siguiente, ¿ok? Esto es la cosa. Aquí los tengo. Ok, esto era AC menos BD. Esa es la parte real y la parte imaginaria es AB más BC. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, habíamos enunciado un par de propiedades, la propiedad conmutativa y asociativa. Yo la enuncié para la suma, pero para el producto también se va a cumplir. Bien. Propiedad conmutativa, muy sencilla. Para la suma, usa de esta forma, es decir, no importa el orden en el que sume complejos, y para el producto, algo totalmente análogo, ¿sí? Esas propiedades son fáciles de demostrar, lo pueden hacer ustedes como ejercicio y se deducen de las propiedades análogas que hay en R. Bien. Profe,
Ok, la asociativa. También es muy sencillo, a la hora de realizar sumas o productos muy complicados, yo puedo asociar los términos como yo quiero. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, Z más W, vamos a agregar un tercer complejo, vamos a llamarlo B, por ejemplo. Esto es lo mismo que Z más W más B. Y bueno, por el producto algo parecido, Z por el producto de W con B. Es lo mismo que multiplicar primero Z con W y el resultado multiplicarlo con B. ¿Sí? Y hay una tercera propiedad que relaciona a estas dos operaciones, que es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. También muy sencilla de enunciar. Si yo tomo Z y lo multiplico por la suma de W con B, eso es lo mismo que hacer el producto de Z con W y sumarlo con el producto de Z con B. Bien. Las mismas propiedades de R se escriben de la misma forma con los complejos, ¿ok? A ver, por aquí una pregunta de Marcela. A mí la propiedad triangular de los complejos me complico, pues. Ah, ok, sí, Marcela, eso lo vamos a comentar más adelante, ¿ok? No te preocupes. Gracias, profe. De nada. Sí, lo que pasa es que hay unas cositas, otras definiciones que necesitamos antes de eso, ¿ok? Pero sí, lo vamos a ver. Vale, perfecto. Entonces, eso es más o menos una recapitulación de la clase anterior. Entonces vamos a continuar. Bien. A ver, ¿qué otras cosas pasaban en R? Bueno, había un neutro para la suma y un neutro para la multiplicación, ¿sí? Acá también. Y dichos neutros son es bastante obvio darse cuenta de quiénes son. Entonces, bueno, a ver. Vamos a colocar acá elemento neutro. Vamos a poner este símbolo acá para indicar que es el que corresponde a la suma. Por cierto, ¿está bien ese tamaño de letra? Si está muy pequeño me avisa, ¿ok? ¿Qué dice esta propiedad? Bueno, que para todo Z en los complejos, perdón, arranqué mal. O sea, es algo que sí se va a cumplir para todo Z, pero lo estoy enunciando como no es. La propiedad dice lo siguiente. Existe un único, recuerden del curso anterior que el símbolo para existe es este, y si uno le pone un signo de exclamación es que existe un único. ¿Ok? Entonces, existe un único elemento, vamos a llamarlo 0, en los complejos, tal que Z más 0 es igual a 0. Y eso se cumple para todo Z en los complejos, ¿sí? Idéntico a la propiedad del neutro aditivo en los reales, solamente que acá cambiamos el real por el complejo, pero además, acá podemos decir quién es este 0, que lo estamos escribiendo de la misma forma que se escribe en R. Y la razón es que este 0 no es otra cosa que 0 en la parte real más y 0 en la parte imaginaria. Es decir, es el 0 de los reales, pero visto como un número complejo. ¿Bien? Y bueno, darse cuenta de esto es muy fácil, porque si ustedes suman un complejo arbitrario, por ejemplo, este que está acá, A más y B con el 0, según la definición de suma, ¿quién es el resultado? Eso es A más 0 en la parte real más I que multiplica a B más 0. ¿Ok? ¿Y eso quién es? Bueno, eso es Z. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, por la propiedad del elemento neutro en los reales. Bien. Bueno, acá no hay mucho misterio, ¿no? Con el elemento neutro multiplicativo, tampoco. El enunciado es bastante parecido y es el siguiente.
existe un único elemento en los complejos que vamos a llamarlo 1. No es ninguna casualidad, ¿ok? ¿Para qué? 1 por z es igual a z. Y esto se cumple para todo z en los complejos. ¿Sí? ¿Y adivinen qué? Bueno, ese 1 es el número de los reales visto como número complejo. Es decir, 1 más y 0. ¿Ok? Claro, obviamente cuando yo tome el 1 y lo multiplique por cualquier número complejo, no hace falta que lo escriba de esta manera. Si lo escriben así, como un número real, se entiende, ¿ok? Es simplemente para esto y esto, simplemente para explicar explícitamente quiénes son tanto el 0 de la adición como el 0 de la multiplicación, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Déjame revisar el chat, capaz se me escapó algo. Creo que hay confusión con esta notación, puede ser. No sé si entendí bien lo que vi en el chat, pero bueno, voy a repetir por si acaso, ¿ok? Este es el símbolo de existe, la E volteada. Recuerden, del curso anterior de cálculo, ¿ok? Y si ese símbolo de existe le pongo un signo de exclamación, es que existe un único. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, existe un único elemento 0 en los complejos que cumple con esta propiedad. ¿Sí? Y esta especie de A volteada significa o se lee para todo Z en los complejos, ¿sí? Disculpa, igual si no entendí, si no entendí mal lo del chat, lo que estaban consultando era enseguida de donde pusiste, o sea, el tercer renglón vendría a ser del segundo pizarrón, el primer Sí. simbolito que pusiste. A saber, perdón. Sí, a saber, 0 es igual a esta expresión de acá. Es el 0 de los reales visto como los complejos. ¿Bien? O sea, simplemente completar la propiedad diciendo explícitamente quién es. ¿Se entiende? Gracias a la estudiante por la aclaración. Cualquier cosa que no entienda, pueden activar el micrófono y me avisan, ¿ok? Por mí no hay ningún problema. Vale, muy bien, continuamos. Esto y esto permite definir el inverso aditivo y el inverso multiplicativo de cualquier número complejo. Bueno, para el multiplicativo hace falta que el complejo sea diferente de 0. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a enunciar esas dos propiedades adicionales. Entonces, vamos a poner acá inverso multiplicativo, aditivo. ¿Sí? ¿Qué dice esta propiedad? El enunciado les va a parecer mucho a lo que ya vieron en R. Entonces, ¿qué dice? Dice que para todo Z en los complejos existe un único W en los complejos tal que Z más W es igual a 0. Y ese W que en principio yo no sé quién es, lo puedo determinar. ¿Sí? Y uno lo suele denotar como menos Z. ¿Ok? Entonces, si Z es igual a A más IB, entonces menos Z va a ser igual a menos A más I menos B. Bien. Vale, esta propiedad sí vamos a demostrarla, ¿ok? Porque quiero que vean
un ejemplo de cómo se usa la relación de igualdad en los complejos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración de esto, que es muy cortita. Luego enunciamos el análogo para el inverso de la multiplicación y la demostración se las dejo de ejercicio. ¿Bien? Ok. Vamos a olvidarnos por un momento de esto, de acá para abajo, ¿sí? Y supongan que yo les estoy preguntando, les doy cualquier número complejo, yo quiero que ustedes me determinen o me demuestren que existe otro complejo, tal que si yo se lo sumo a z, es igual a 0, ¿ok? Este tipo de planteamientos es muy común cuando uno está buscando números complejos que satisfacen cierta ecuación, ¿sí? Y en el práctico tienen un montón de ejercicios así. Entonces, vamos a tomar z igual a más ib fijo. Este es un dato que me da el problema. Podría ser, por ejemplo, 3 más i2. ¿Sí? Es más, si quieren, para quitarle un poquito de abstracción a la explicación, vamos a hacerlo así. ¿Okay? Vamos a suponer que me dan este número complejo y me están pidiendo hallar otro tal que, si yo se lo sume, me dé 0. Paula, no, esto no sale por reducción al absurdo, ¿ok? A lo mejor sí, pero creo que es más fácil hacer una prueba directa. Y la prueba es la siguiente. Bueno, como queremos encontrar SW, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciarlo acá. Queremos hallar W, en principio W es un número complejo genérico, y bueno, yo lo voy a escribir así, como C más I D, ¿sí? Entonces queremos hallar un complejo tal que Z más W es igual a 0. Bien. Entonces, bueno, tengo que hallar quién es C y quién es D. Bien, entonces, uso el dato que me dan. Bueno, entonces, yo quiero que 3 más y 2 más C más I por D es igual a 0. ¿Pero quién es el 0 de los complejos? 0 más I por 0. ¿Sí? Tengo aquí una suma. Bueno, sumo partes reales con partes imaginarias. Entonces me queda 3 más C en la parte real y en la parte imaginaria me queda 2 más B. ¿Bien? Entonces, tengo una igualdad entre números complejos. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Si sus partes reales e imaginarias coinciden. ¿Ok? Entonces, esto ocurre si, solo si, la parte real, 3 más C, es igual a 0, y la parte imaginaria, 2 más D, es igual a 0. ¿Ok? Y bueno, despejando, decir esto es equivalente a decir que C es igual a menos 3 y que D es igual a menos 2. ¿Sí? Por cierto, este símbolo que está acá, este sí y I, este sí como eufórico, ¿no? Con la I repetida. Esa es simplemente una abreviación de sí, solamente sí, ¿ok? Lo que pasa es que para no estar escribiendo tanto y ahorrar un poco de tiempo, voy a usar abreviaciones frecuentemente, ¿ok? Cuando haga falta explicar qué significa, yo lo hago, y si se me olvida, avísenme. Bueno, perfecto. ¿Se entendió esto? Pregunto. ¿Sí? ¿Todos?
Bueno, parece que todo el mundo entendió la explicación. Buenísimo. Bien. Ahora, acuérdense que yo lo quería hacer en general al principio, ¿ok? Pero bueno, no hay mucha diferencia. Si yo les hubiese dicho aquí, en lugar de unos números particulares A más B, lo que tienen que hacer es este mismo procedimiento. Ustedes se olvidan del 3 y lo cambian por una A, se olvidan del 2, lo cambian por una B, y al final aquí lo que van a obtener, vamos a colocar otro color para que quede más claro. Al final, haciendo este mismo razonamiento, van a obtener esto, y que es justamente lo que tienen acá. ¿Ok? Y bueno, probar la unicidad no es muy complicado, ¿ok? Se los dejo de ejercicio. ¿Qué tienen que hacer cuando les mandan a probar la unicidad? Bueno, ustedes suponen que hay otro complejo, llámenlo W' si quieren, o llámenlo B. Sí, el nombre no importa mucho. Y tienen que demostrar que ese nuevo complejo, que están suponiendo que satisface esto también, es igual a W, ¿ok? Y bueno, la manera de probarlo es, bueno, si ese nuevo complejo, llámenlo B, satisface esto, hacen este mismo razonamiento y llegan a que las componentes, la parte real e imaginaria de ese otro número, tendrían que ser forzosamente menos A y menos B. ¿Sí? Entonces al final es el mismo W que ya hallaron aquí. Y en general la idea es esa cuando les mandan a probar unicidad. Ustedes suponen la existencia de otro elemento que satisface la misma propiedad y concluyen que es igual al que ya tenían cumpliendo esa misma propiedad. Juan Manuel, claro, disculpa que recién veo el mensaje. Sí, dime, ¿cuál es tu consulta? ¿Hola? ¿Qué pasó con Juan Manuel? ¿Se quedó dormido? No, Juan Manuel, no te estoy escuchando. Revisa si estás muteado, puede ser. Ah, no, aquí veo que estás desmuteado. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto, dime. Ahora sí. Bien, está. Mi duda iba en esta demostración que hiciste tú ahora y también como la que mandaste ayer de ejercicio de la conmutatividad del producto. En muchas demostraciones referentes a las propiedades de los complejos, siempre está bueno intentar aislar la parte imaginaria y llevar todo a cuentas que sean con números reales, así a esos reales sí le podemos aplicar las propiedades que ya sabemos y después como volver para atrás y terminar la demostración. No sé si me Sí, Juan explico. Manuel, correcto. Esa es la manera que uno hace estas propiedades. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que son propiedades de la suma y de la multiplicación se construyen a partir de las que uno conoce en los reales, ¿ok? Sabemos que en los reales vale todo esto que tú mencionabas de la conmutatividad, la asociatividad. Y bueno, teniendo eso en cuenta, es natural pensar que las propiedades en los complejos se prueben a partir de lo que uno sabe en R. Es por eso que cuando uno hace las cuentas con complejos para probar alguna propiedad específica, uno separa el problema en parte real, parte imaginaria, aplica lo que uno ya conoce que ocurre en R y a partir de allí hace la demostración. ¿Bien? Bien, ¿puedo hacerte otra? Dime. No pude llegar a la clase de lunes y cuando vi el video me quedó una duda. Al principio, cuando empezaste a hablar de los complejos, como que noté que había como un patrón desde los racionales a los irracionales se pasó porque no se podía resolver algo como la diagonal del cuadrado del lado 1 y después de los reales a los imaginarios por la ecuación que pusiste tú de x cuadrado más 1 igual 0. Mi pregunta iba si en los complejos también hay algo que tampoco se pueda resolver y que el cuerpo este que hicimos tenga algo que se escape de sus manos, de hasta donde llegue. Si por algo te refieres a alguna ecuación
vamos a hablar de ecuaciones polinomiales, que fue la Ahí va. Sí, exacto. función de C a partir de R. La respuesta es que no. Toda ecuación polinomial en los complejos se puede resolver, ¿sí? Hay un teorema, que es el teorema fundamental del álgebra, que te dice que si tú tienes un polinomio con coeficientes en los complejos, vamos a suponer que de grado n. Entonces, existen exactamente n raíces para dicho polinomio. ¿Bien? Por ejemplo, Bien. en el polinomio de grado 3, siempre vas a poder encontrar 3 raíces. Eso con R no pasaba. Por ejemplo, la ecuación x al cubo, resolver la ecuación x al cubo igual a 1. ¿Sí? Que lo puedes ver como allá las raíces del polinomio x al cubo menos 1. Esa ecuación tiene solamente una raíz real, ¿sí? Que es el 1. Claro. Y ya, ¿no? Es una sola que a veces Y, la gente multiplica sí, 3, y fuera del tema de los polinomios, ¿hay más cosas que no se puedan resolver? Yo por curiosidad nomás. Sí, está buena la curiosidad. Sí, hay unas construcciones que son extensiones de cuerpos, ¿ok? Que a partir de un cuerpo tú puedes construirte uno más grande, pero es meterse con cosas muy técnicas de álgebra, ¿sí? Bien, gracias. Por correo o por otro medio podemos hablar del tema, pero si me pongo a echar texto nos vamos a desviar mucho de la... Sí. Vale, pero está Perfecto. buena. Gracias, profe. Gracias, Juan. Vale. Vamos a dejar entrar a Mauro, no se está poniendo el apellido, pero bueno, ahorita le avisamos. Bueno, también hay un inverso para la multiplicación. ¿Sí? Permítanme borrar acá para aprovechar un poquito el espacio. Entonces, la demostración de esto se las dejo de ejercicio, ¿sí? Para todo z en los complejos, z hay que suponer que es diferente de 0, ¿sí? Va a existir un único elemento, w, tal que z por w es igual al neutro de la multiplicación, a 1. ¿Bien? Estas se las dejo de tarea. Y se puede dar una fórmula explícita para tal w. ¿Sí? Si z lo escribimos como a más i por b, este w va a ser de esta forma: a dividido por a cuadrado más b cuadrado más i veces no sé si se quiera b o menos b, me parece que era menos b. Segundito. Sí, menos b. Menos b sobre a cuadrado más b al cuadrado. Bien. ¿Cómo demuestran eso? Bueno, plantean el w como c más i por d. Parten de la hipótesis de que ese número tiene que cumplir esto. Hacen una multiplicación arbitraria de complejos. Les van a quedar dos igualdades que vienen de igualar la parte real y la parte imaginaria de ese producto con la parte real e imaginaria del 1, ¿sí? Es decir, 1 y 0. Y bueno, la idea es despejar C y D en función de A y B, y haciendo ese despeje les va a quedar justamente esto de acá. ¿Okay? Es el razonamiento que hicimos, pero en lugar de la suma, con la multiplicación. Bueno. Un dato, ¿ok? Esto se lo pongo acá como parte del contenido del curso, pero realmente no hace falta aprenderse de memoria quién es el inverso, ¿sí?
dentro de un ratito, unos minutos, vamos a ver una manera muy rápida de calcular inversos multiplicativos. ¿Ok? Poco a poco les vamos a estar dando herramientas para que trabajar con los complejos sea muy sencillo. Bien. Entonces, bueno, pero hagan esto sin esas herramientas que les voy a dar. Háganlo como un ejercicio de ecuaciones para que practiquen, para que calienten motores para este semestre. Bueno. Ya que uno conoce cómo son los inversos aditivos y multiplicativos, bueno, uno puede definir la resta y la división, ¿ok? Que realmente la resta y la división son sumas y multiplicaciones, ¿sí? Solamente que se suma por inversos aditivos y se multiplica por inversos multiplicativos. Bien. Ok. Bueno, cuando uno ve expresiones de este estilo, es simplemente a z sumarle el inverso aditivo o el opuesto, también se le llama W, ¿sí? Y con la división, que uno la escribe así como una fracción, es otra cosa que z por el recíproco o el inverso multiplicativo de W. ¿Bien? Ahora, relacionado con el comentario anterior, me tengo que aprender la fórmula del producto y la fórmula del inverso multiplicativo para poder hacer este cálculo, no. Más tarde vamos a ver un ejemplo, pero antes de ese ejemplo les voy a dar una manera muy sencilla de hacer esta cuenta. ¿Ok? Bueno, eso simplemente para completar las operaciones que nos faltaban de los complejos. Esta parte es un poquito aburrida, podría decirse, porque se parece mucho a lo que uno ya vio en R, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar ahora a ver cosas un poco más interesantes. Ajá. Sabemos multiplicar complejos. Bueno, ¿estamos seguros de eso? A ver. Vamos a plantear la siguiente situación, ¿ok? ¿Qué hacen ustedes si yo les mando a calcular esto? 7 más y raíz de 3 al cuadrado. Es decir, quiero que me haga la multiplicación de 7 más raíz de 3, perdón, 7 más y raíz de 3 por el mismo. ¿Sí? Ah, bueno, ok, entonces, perfecto, esto lo reescribo de esta forma. Y bueno, como sé que la propiedad distributiva y también la asociativa y la conmutativa, todo eso se cumple en los complejos, bueno, simplemente opero esto de la manera que ya conocía en R, 7 por 7, 49. Acá me va a quedar menos porque por acá aparece un i al cuadrado, raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3, más i, acá me queda 7 raíz de 3 más 7 raíz de 3, 2 por 7 por raíz de 3. Entonces, simplificando, no es 46 más i 14 raíz de 3. Ah, bueno, sencillo, al parecer sí sé multiplicar complejos. Vale, pero ¿qué pasa si ahora yo en lugar de 2 les pongo un 3? Ah, bueno, profe, no es tan complicado, simplemente me voy a tardar un poquito más. Lo que obtuve anteriormente, bueno, el resultado de la multiplicación de los dos primeros, lo multiplico con 7 más i raíz de 3, vuelvo a hacer el mismo procedimiento y al final obtengo un número complejo. Sí, me tardé un poco más porque eran 3 factores en lugar de 2, pero bueno, al final uno llega. Vale, muy bien. Y ahora,
pasa así, en lugar de 3, yo me vuelvo un poco psicópata y pongo acá 1277. Ustedes me van a decir, y con toda la razón del mundo, no, olvídate, yo no voy a sacar esa cuenta tan larga, ¿ok? Vale. Ese tipo de respuestas las damos cuando conocemos únicamente la representación de los números complejos de la forma A más IB, lo que también se conoce como forma binomial o forma binómica, ¿sí? Si queremos hacer cálculos más complicados como este, hay otra forma de representar los números complejos que es bastante útil, que se llama la forma polar, ¿ok? Además que la deducción de la forma polar de un número complejo es muy bonita porque tiene una motivación geométrica detrás, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a ver lo que es la forma polar de un complejo para poder aprender a calcular este tipo de cosas así, rapidísimo, ¿ok? Para que no estén toda la vida haciendo un producto súper largo. Bien. Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Entonces, bueno. A ver, que yo una pregunta, profe. Entonces, ¿la forma binomial sirven las mismas fórmulas para las potencias de binomios? A ver, creo que me estás preguntando lo siguiente. Tú luego me dices si es así o no, ¿ok? Por ejemplo, creo que tu pregunta viene por acá. Si n y m son enteros no negativos, entonces z por n por, perdón, z a la n por z a la m, esto es z n más m, ¿sí? O z a la menos n igual 1 entre z a la n. Acá hay que suponer que z es diferente de 0 para poder hacer eso. Y bueno, con división, ¿cuál otro? Que z a la 0 sea 1. En este caso, suponer también que z es diferente de 0, ¿bien? Porque si no, sería una indeterminación. Bueno, este no importa, Juan, pero bueno, para que sepan, esto también se cumple. Y lo que pregunta Juan es, por ejemplo, los productos notables. Por ejemplo, z más w al cuadrado, z cuadrado más 2 veces z por w más w al cuadrado. Sí, la respuesta es que sí. Y la del cubo también y cualquier potencia. ¿Ok? Sí, esos productos notables que ustedes estudiaron en R se cumplen también para los complejos. Bien. La razón, bueno, cuando son propiedades relacionadas a la multiplicación y a la suma, lo que se cumple en R lo heredan los complejos, ¿sí? Y la razón es por cómo están definidos los complejos y por cómo están definidos la suma y multiplicación de complejos. Vale. Bueno, vamos a continuar ahora acá mejor. Y vamos a pasar a una sección nueva. Vamos a llamarla representación gráfica de C. ¿Sí? Ok, supongamos que tenemos un número complejo de esta forma. Así ve. Bien. Sabemos que esto que está acá es lo que se conoce como la parte real y esto la parte imaginaria.
Bueno, entonces un número complejo es un objeto matemático que tiene dos componentes, ¿sí? Y para nombrarlo, uno primero nombra la parte real y luego nombra la parte imaginaria. Ajá, ¿y qué pasa si yo esas componentes las pienso como coordenadas en un plano? ¿Sí? ¿Por qué no? Son dos, se dicen en cierto orden, entonces puedo ver a ese número complejo como un elemento en un plano ordenado, ¿sí? Entonces es muy común a Z representarlo como un punto en el plano R2 o como un vector, ¿sí? Es decir, voy a dibujar acá un plano bastante básico. A este eje, al eje horizontal, le vamos a asociar la parte real y a este, el vertical, vamos a asociar las coordenadas que tienen que ver con la parte imaginaria, ¿sí? Bien. Entonces, si tenemos este número complejo y queremos representarlo como un punto en el plano, bueno, ubico dónde están las coordenadas y lo coloco allí, ¿ok? Entonces, supongamos, por ejemplo, que Z es 3 más I2. Bueno, 3, lo ubico acá. Vamos a decir que está por aquí el 3. Y haciendo un dibujo que tiene una escala más o menos arbitraria en mente, bueno, si el 3 está por acá, el 2 más o menos debería estar por aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo ubicada la parte real y la parte imaginaria. Entonces acá tengo el número complejo 3 más I2, viéndolo como un punto en el plano, ¿sí? También lo puedo ver como un vector. Hay gente que, en lugar de dibujar solamente el punto, nos pone una flecha acá. ¿Sí? También se puede hacer. Ok. Bien. Si eso es un vector, entonces, una de las cosas que uno hacía con los vectores en GAL 1, cuando uno estudiaba su geometría, ¿qué era? Bueno, uno podía calcular, por ejemplo, la distancia de ese vector al origen, ¿sí? ¿Cómo calculaban la distancia de ese vector al origen? Bueno, lo que hay que hacer es medir la longitud de esta flecha, ¿ok? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a suponer ahora que tenemos un número complejo arbitrario, a ver, ¿sí? Entonces, acá se me forma un triángulo que tiene base A, altura B, y este ángulo acá es un ángulo recto. Esta medida vamos a llamarla R, ¿sí? Entonces, según el teorema de Pitágoras, R es la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Esa medida, esa distancia que hay del número complejo al origen, acá el origen es el cero de los complejos, ¿ok? Esta distancia R es lo que se conoce como módulo del número complejo Z, ¿ok? Y tiene una notación que les voy a decir. ¿Cuál es? Módulo de Z se denota de esta manera. Uno usa la notación del valor absoluto, ¿ok? Entonces esto es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. O bueno, si la parte real la escriben así y la parte imaginaria la escriben así, entonces esto se puede reescribir como la parte real de Z al cuadrado más la parte imaginaria de Z al cuadrado. Bien.
Ustedes eligen la notación que quieran. Ahora, si lo van a poner así, díganme primero que Z es este número complejo para yo saber de dónde viene esto. ¿Ok? Porque si no, nos perdemos leyendo las cosas. ¿Bien? Vale. Además del módulo, hay otra operación interesante con los complejos que también tuvo una interpretación geométrica bastante natural, que es el conjugado de un número complejo, ¿sí? Y las nociones de módulo y conjugado tienen una relación muy útil, que las vamos a enunciar en un momentito. Pero antes de eso, ¿cómo se define el conjugado de Z? Bueno, muy sencillo. La notación a Z le ponen una barra por arriba, y esto no es otra cosa que A menos IB. Es decir, a la parte imaginaria le cambio el signo. Eso es todo lo que me hace la operación de conjugación. Geométricamente, ¿eso qué es? Bueno, vamos a dibujar, a borrar algunas cosas del dibujo para que no quede muy sobrecargado para lo siguiente. ¿Qué ocurre geométricamente? Bueno, ¿qué hace la conjugación? Tomo este punto, la parte real me queda igual, es decir, esta componente, esta coordenada, no la cambio, y la parte imaginaria le cambio el signo, ¿ok? Entonces, si B está acá, menos B está por acá, entonces ahora represento A con menos B, me queda este vector que es justamente el conjugado de Z. Simetría respecto al eje real, exactamente, Jeremías. Muy buen uso de la terminología matemática. A ver, jóvenes, cuéntenme, ¿se entiende bien todo hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Voy a revisar el chat por acá, a ver. No, Tomás. Yo lo que dije fue que la forma polar o la notación polar, como la estás llamando, va a ser más útil a la hora de calcular potencias. ¿Ok? Por acá me dicen que se entiende. Vale, perfecto. Bueno, voy a continuar. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿ok? Bueno, continuamos. Yo les estoy hablando de todas estas cosas antes de la forma polar porque la forma polar es un concepto bastante geométrico de los complejos, ¿sí? Y para definir forma polar, primero tenemos que saber lo que es el módulo, ¿ok? Y como el módulo tiene una relación muy estrecha con la noción de conjugado, entonces, bueno, vamos a aprovechar, definimos el conjugado también de una vez. ¿Y cuál es esa relación de la que les estoy hablando? La siguiente. Una proposición. Se las dejo a ustedes de tarea. Dice lo siguiente. Para todo Z en los complejos se cumple la siguiente igualdad, que Z por su conjugado coincide con el módulo de Z elevado al cuadrado. ¿Ok? Sugerencia para que demuestren eso. Escriban Z como A más IB y hagan la multiplicación. Y se van a dar cuenta que les va a quedar justamente la norma al cuadrado. ¿Ok? Es una demostración de una línea. Bien, perfecto. Ahora, yo les prometí que les iba a dar una manera más fácil de calcular divisiones entre números complejos. Y yo lo que prometo lo cumplo. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. ¿Bien? Ok, vamos a
suponer que tenemos una división arbitraria, sí, luego hacemos un ejemplo, pero supongamos que tenemos esto. C sobre W. Ah, bueno, el profe me dijo que eso era tomar Z y multiplicarlo por el inverso multiplicativo de W. Entonces, bueno, hay unas fórmulas allí, pero se me olvidaron, entonces estoy trancado con esta cuenta. Bueno, vamos a hacer una cosa mucho más fácil que estar memorizando, y es la siguiente. Si yo tomo esto y lo multiplico por 1, me queda lo mismo, ¿cierto? De momento no he hecho nada. ¿Bien? Ahora, el 1 yo lo puedo pensar como algo entre ese mismo algo. Como yo soy a veces un poco manipulador, ese mismo algo, manipulador algebraicamente hablando, ¿ok? No vayan a pensar mal. Ese algo es el conjugado de W. ¿Sí? Entonces, ese 1 vamos a verlo como conjugado W sobre conjugado W. ¿Bien? ¿Sí? Aquí sigue pasando lo mismo. Estoy trabajando con esa fracción, la estoy multiplicando por 1. No estoy haciendo nada realmente, pero aquí es donde viene la magia. ¿Bien? Ahora, ¿esto quién es? Bueno, esto es Z por el conjugado de W sobre W por su conjugado, usando este resultado. Esto es la norma de W al cuadrado. Y bueno, si... no, Mauro, yo no los manipulo a todos, ¿ok? Se está hablando de manipulaciones algebraicas. No, eso debe ser súper complicado. Es más fácil manipular algebraicamente, ¿ok? Creo yo. No, si vamos a hablar de manipuladores, bueno, hay que meterse con toda esta gente que diseña redes sociales, porque eso sí que nos tienen como ellos quieren. Bueno, pero hablamos de eso otro día. Vamos a seguir con esto, ¿ok? Bueno, si bien esto luce un poco más complicado que esto que está acá, realmente es una simplificación en los cálculos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que bueno, si yo quiero hacer una división de números complejos, lo único que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que eso quede claro. Bueno, supongamos que tengo 2 más y 3 y me mandan a calcular su división con, vamos a decir, 5 menos y por, vamos a poner un número entero para no complicar tanto, 7. ¿Sí? Ok. Se me olvidó cómo calcular inversos multiplicativos, se me olvidó esa fórmula. No importa. Multiplico y divido por el conjugado de esto. Entonces, ¿sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer cuando hago una operación de conjugación? Bueno, simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria. La parte real la dejo como está. ¿Ok? Entonces esto es 2 más y 3 por 5 más y 7. Acá pueden hacer lo mismo y hacer la multiplicación, pero recuerden que el complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado, ¿cierto?
Bueno, pero ¿quién es el número al cuadrado? Vamos a calcularlo acá abajito. Bueno, sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la parte real? 5. La parte imaginaria, menos 7. 5 al cuadrado es 25 y menos 7 al cuadrado es 49. Entonces me queda 25 más 49. Eso es 74. ¿Sí? 74. Bien. Entonces acá, todo ese resultado va a estar dividido por 74. Entonces, permítame continuar acá abajo. Simplemente terminamos de hacer la cuenta. La parte real es 10 menos 21. Y la parte imaginaria en el numerador es 14 más 15. Ok. 29. Entonces, bueno, esto dividido 74. Dividido 74. Y acá me queda menos 11 sobre 74. Y 29 sobre 74. Bien. Y fíjense, no hubo que aprenderse ninguna fórmula de inverso multiplicativo ni nada por el estilo. Bueno, hay que saber esto, pero recordar esto no creo que sea muy complicado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Cómo están por allá en casa? ¿Se está entendiendo hasta ahora todo? Algo que no se entendió, díganme y lo volvemos a explicar, ¿ok? Ajá, aquí llega una pregunta. Delfina pregunta, profe, ¿eso se cumple para el resto de operaciones? ¿A qué te refieres con el resto de operaciones, Delfina? ¿Puede ser más específica? Tú dices multiplicar y dividir por el conjugado. Pero, por ejemplo, eso, si estás haciendo una suma o una resta de complejos, no hace falta, ¿sí? La haces directo y ya. Esto es simplemente para cuando tienes un número complejo dividiendo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que tengas una situación más complicada. A ver. Vamos a escribirlo acá. ¿Sí? Podría pasar esto, para complicar un poco la cosa. Que tengas 2 más i3 y abajo te aparezca 5 menos i7 por, no sé, 13 más i raíz de 2. ¿Sí? Por poner cualquier número complejo. Entonces, ¿qué pueden hacer en esos casos? Bueno, pueden proceder de dos maneras. La primera, resuelven la multiplicación que está en el denominador, si quieren lo hacen aparte, para trabajar de forma más ordenada. El resultado luego lo colocan donde iba este producto y caen en algo parecido a esta situación y resuelven de la misma manera. Bien. La otra opción es, bueno, aquí estoy dividiendo por dos factores o por un complejo que está escrito como producto de dos factores. Entonces, ¿qué se hace? De manera alternativa, pueden multiplicar y dividir por el conjugado de este y multiplicar y dividir por el conjugado de este. ¿Sí? ¿Cuál método es más rápido? Realmente son igual de largos o cortos los dos. Lo de largo o corto depende de los números complejos que tengan, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final, si hacen los segundos, arriba van a tener otra multiplicación de 3 números complejos, ¿sí? Entonces,
esa multiplicación o la hacen antes o la hacen después, al final hay que hacerla igual. ¿Vale? No sé si va por ahí la pregunta del final. ¿Sí? Vale, buenísimo. De nada. Bien. Bueno, ya sabemos dividir, al menos en forma binomial. Vamos a aprenderlo también en forma polar. Y bueno, yo he estado vendiendo la forma polar y no he arrancado con la forma polar. Y no voy a arrancar todavía. Ok, vamos a enunciar una propiedad más y que tiene que ver con una pregunta que hizo una compañera hace rato. Y después damos la forma polar. Bueno, vamos a enunciar unas propiedades más. Otra proposición. Y bueno, vamos a tener una serie adicional de propiedades, más lo que les había comentado, las potencias y todo eso. Propiedades que tienen que ver con el módulo de un número complejo, ¿sí? Ok, lo primero, bueno, el módulo, como seguramente ya se han dado cuenta, siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Puede ser 0 también. Y es 0 únicamente cuando el número complejo en cuestión es 0. ¿Sí? Y además, esto es 0, sí, solamente sí. Z es igual a 0. Esa es la primera propiedad, sencillita. La segunda es la siguiente. También es fácil de demostrar. El valor absoluto de la parte real de Z siempre es menor o igual que su módulo. ¿Sí? Y bueno, para la parte imaginaria, tiene una desigualdad muy parecida. ¿Cómo prueban eso? Bueno, si escriben Z como A más IB, la parte real es A, el módulo es la raíz de A cuadrado más A cuadrado. A cuadrado, hablando de la primera desigualdad, ¿ok? A cuadrado siempre es menor o igual que A cuadrado más B cuadrado. Sacan raíz cuadrada de la desigualdad, como es una desigualdad en donde intervienen únicamente términos mayores o iguales a 0, sacar raíz cuadrada mantiene el orden de la desigualdad y a partir de allí se deduce esto. Y lo otro sale de manera análoga, ¿ok? Pero sí les recomiendo escribir la demostración para que vayan practicando su redacción. Es muy importante, sobre todo en preguntas que son de desarrollo, ¿ok? Bien, una tercera propiedad. Es que el módulo se comporta bien respecto a la multiplicación y a la división. Y finalmente, la propiedad que comentaba una compañera al principio, que es la desigualdad triangular. El módulo de una suma de complejos siempre es menor o igual que la suma de sus módulos. Y bueno, esto se llama desigualdad triangular. Bien. Vamos a explicar un poquito por qué eso se llama desigualdad triangular. El nombre es bastante adecuado, por cierto. Y bueno, voy a comentar también voy a dar un tip
para que puedan hacer la demostración. ¿Ok? Se conectó una persona. Creo que ya está conectada antes, pero... Antonella, que recién se acaba de conectar, recuerda que debes ingresar con nombre y apellido, ¿sí? Entiendo que el iPhone por defecto coloque ese nombre, pero para que lo sepan en futuro. Bien. ¿Qué quiere decir esto geométricamente hablando? Bueno, muy sencillo. Ustedes se acuerdan de GAL 1 cómo sumar vectores geométricamente, ¿no? Vamos a suponer que este es el complejo Z, vamos a verlo como un vector. Sabemos que se puede hacer. Y bueno, vamos a suponer que W es este vector. Bien. ¿Cómo ustedes sumaban vectores? Digo, sin hacer el cálculo de la suma, sino mediante un procedimiento geométrico. Bueno, ustedes trazaban un paralelogramo usando esos vectores como los lados de dicho paralelogramo. ¿Okay? Recuerden que un paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2, de ahí el nombre. Bien, entonces... tenemos ese paralelogramo y la suma de Z con W no es otra cosa que esta diagonal. Vamos a ponerla a otro color. Bien. Ya hace calor. Ya, esperen un segundito. O sea, sí está bien, pero esta representación geométricamente no es buena porque es que va a tener una componente negativa. No, mentira. Sí me sirve el ejemplo. Perdón, pensé que iba a tener que hacer otro dibujo, pero no. Fíjense que una cosa. Como estos lados son paralelos, yo puedo pensar que Z está aquí. ¿Sí? Simplemente lo traslado. ¿Okay? Bueno, entonces tengo un triángulo que, bueno, hay varios, ¿no? Pero vamos a pensar en este triángulo que está acá. ¿Qué lados tiene ese triángulo? Bueno, este que está acá, ¿qué medida tiene? Esto mide el módulo de W. Este de acá mide módulo de Z. Y este, ya podemos dibujar, borrar este eje. Este que está aquí mide módulo de Z más W. ¿Sí? Si ustedes tienen un triángulo cualquiera, siempre la suma de cualesquiera de los dos lados va a ser mayor o igual al lado restante. Bueno, más específicamente a la longitud del lado restante. ¿Sí? Entonces, esto más esto, mayor o igual que esto. Y esto de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, esa sería la interpretación geométrica de la desigualdad triangular. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, sugerencia. Consideren el cuadrado del primer término. ¿Sí? Recuerden que eso es ese número complejo por su conjugado. Hagan esa cuenta y vean cómo pueden comparar el resultado obtenido con el cuadrado de esta cosa. Si quieren, calculen también aparte el cuadrado de esto para que puedan hacer la comparación. ¿Ok? Y van a tener que utilizar en algún momento para comparar estas propiedades aquí.
Bien. Se los dejo de ejercicio para que lo piensen. Bárbaro, bárbaro. Porque había una parte que no entendía de dónde salía y capaz que es eso. Vale, intenta hacer la sugerencia, ¿ok? Y seguro te va a salir por allí. Si no te sale, bueno, me preguntas. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Muy bien. Ahora sí, forma polar. Vamos a hacer nuevamente el dibujo de un número complejo. En el plano, ubicamos los ejes real e imaginario. Bueno, Z lo estamos viendo como un vector en el plano, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar un vector? Bueno, un vector está determinado por las dos coordenadas, en este caso A y B, pero también hay otro conjunto de un par de datos que si ustedes me los dan, yo con eso puedo ubicar al vector, ¿sí? En lugar de usar las coordenadas, ¿qué otro par de datos me sirve para determinar la posición de un vector? Deben saberlo de Galois, ¿sí? El módulo de dicho vector, su distancia al origen y el ángulo que éste forma con el eje real positivo. ¿Bien? Entonces, vamos a llamar al módulo R. ¿Sí? Y el ángulo que forma este vector con el eje real positivo, vamos a llamarlo tita. Normalmente le ponen una letra griega a los ángulos. Pueden llamarlo alfa también si quieren. Ustedes usan la letra griega que más les guste. Bueno, entonces, la forma polar no es otra cosa que lo siguiente. Z igual R coseno de tita más y veces seno de tita. Eso es todo. ¿Sí? Que por cierto, esto que está acá, coseno de tita más y veces seno de tita, tiene otra notación, que es la exponencial. ¿Sí? La voy a poner acá también para que la tengan, porque hay ejercicios del práctico que involucran esto. Esto por el momento es simplemente una simplificación de esta expresión que está acá, de lo que aparece multiplicando a R, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hay cuentas muy largas, capaz es un poco tedioso escribir esto a cada rato, entonces hay gente que lo simplifica así. Ahora, el hecho de que sea la exponencial lo que aparece allí tiene una razón, ¿ok? Que lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Eso ya será para la clase de mañana, para hoy no da tiempo. Bien, entonces, bueno, esta es la forma polar. La forma binomial está determinada por las dos componentes A y B, y la forma polar necesito su módulo y el ángulo tita. Ese ángulo tita generalmente uno lo toma entre 0 y 2pi. ¿Ok? Y ese ángulo también se le da un nombre, es el argumento principal. Y hay gente que lo denota de esta manera, ¿sí? Como ARG de Z, pero en mayúscula.
Ojo, en principio, el ángulo que uno coloca acá para escribir un número complejo en su forma polar no tiene por qué estar entre 0 y 2π necesariamente. Puede ser, por ejemplo, 2π más θ, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién es 2π más θ? Bueno, tomo este ángulo y hago un recorrido de ángulo 2π. Es decir, parto de ese vector y doy una vuelta. ¿Ok? Bien. Si ustedes calculan el coseno de 2π más θ y el seno de 2π más θ, eso les da lo mismo que coseno de θ y seno de θ. ¿Sí? Son propiedades de las funciones seno y coseno que vieron en el curso anterior de cálculo. Allí les decían que las funciones eran periódicas con periodo 2π. ¿Ok? Paula, dime, ¿qué consulta tienes? Si escribís, o sea, si te piden que escribas en la forma polar, ¿sería con la de exponencial o con la parte que dice coseno de tita, o es lo mismo? Es lo mismo, tú puedes usar la forma que quieras. Las dos formas, digamos, Sí, serían forma polar. ¿No? Sí, la forma polar también es R por E a la I θ. Siempre y cuando tú indiques módulo y ángulo o argumento principal, eso es forma polar. ¿Sí? Está genial, gracias. De nada. ¿Cómo pasar de forma polar a binomial y viceversa? Ya lo vamos a ver. Bien. Antes de eso, sí, como les decía, generalizando un poco lo anterior. Recuerden estas igualdades. ¿Sí? Acá es cualquier número entero. Estas son propiedades que conocen de cálculo 1, el curso anterior. Entonces, bueno, Z yo lo puedo escribir así, o también, debido a esto, la forma polar puede representarse así, ¿ok? Es decir, hay infinitos argumentos para representar la forma polar de un número complejo, solo que estos argumentos guardan una relación con el argumento principal, y es que ellos van a ser el argumento principal más múltiplos de 2π. ¿Ok? Geométricamente hablando, ¿qué es eso? Bueno, todo un vector, si doy la vuelta en 2π, es decir, 360 grados, caigo en el mismo vector. ¿Sí? Y si hago eso un número arbitrario de veces, es decir, en múltiplos de k, siempre va a ocurrir lo mismo. Y esto vale en esta dirección, en sentido antihorario, o en sentido horario también, ¿sí? Para el sentido horario es simplemente tomar k negativo. ¿Bien? A partir de allí, uno puede enunciar la relación de igualdad entre complejos según la forma polar. ¿Sí? Vimos qué significaba la igualdad en forma binomial. Vamos a ver qué significa la igualdad en forma polar. Si tenemos que Z es R, E a la I θ, y W, Rho, E a la I phi, entonces Z es igual a W, si solamente si los módulos son iguales, R igual a Rho, y si la siguiente relación entre los ángulos se cumple. Si θ es igual a phi más
2kπ para algún k. Bien. O dicho de una manera más simple, dos números complejos en su forma polar son iguales si los módulos coinciden y si la diferencia entre sus argumentos es un múltiplo de 2pi. ¿Ok? ¿Me siguen? Yo voy a ir borrando acá mientras escriben su pregunta si quieren preguntar algo, ¿ok? Una consulta, ajá. No, era la pregunta anterior, perdón. No hay preguntas entonces, por lo que veo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar... ¿Qué dice después para algún? ¿Perdón? ¿Qué dice después de para algún? Eso. Para algún k en los enteros, en z. ¿Sí? Gracias. De nada. Vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar de forma binomial a forma polar y viceversa. ¿Ok? Y con eso cerramos la clase de hoy. Es muy sencillo. Bueno, vamos a suponer que nos dan el siguiente número complejo. En forma binomial. 1 sobre raíz de 2 menos i. 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? A ver, Mauro, el tema de la potencia no son 12.077, eran 1.277, ¿ok? Con eso arrancamos la clase que viene, ¿sí? No te preocupes. Pero esto es importantísimo también que lo aprendan. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No, si quieren yo me podría quedar media hora más, pero no creo que muchos quieran eso. Las clases cansan bastante también, no consumen mucha energía, tanto ustedes como yo. Bueno, para este tipo de ejercicios siempre conviene mucho dibujar, ¿sí? Dibujar el vector y así vamos a tener una idea de quién podría ser el argumento. ¿Bien? Ok, a ver, primero ubico esto, 1 sobre raíz de 2. Bueno, vamos a decir que está por acá. El dibujo no tiene que ser preciso, ¿ok? Y bueno, menos 1 sobre raíz de 2 en la parte imaginaria estaría por aquí. Y bueno, este sería 0. Bien. Entonces, me piden hallar la forma polar. Tengo que encontrar el módulo y el ángulo que este vector forma con el eje real positivo. ¿Sí? Se podría medir este ángulo también, el de acá. La razón la explico la clase que viene cuando veamos la forma polar del conjugado de un número complejo, ¿ok? Pero también se puede hacer. Vale, bueno, primero vamos a calcular el módulo, que es lo más fácil, ¿cierto? R es la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto me queda un medio más un medio, sumo, da 1. Esto al final da 1, ¿sí? Y el ángulo, vamos a llamarlo θ, ¿quién sería? A ver, si la parte real e imaginaria son iguales, siempre el ángulo es... no, Tomás, no siempre. ¿Eso es cierto? Ah, no, tienes razón, sí. Claro, lo que pasa es que si la parte real e imaginaria son lo mismo, este señor estaría aquí, ¿ok? Acá no son iguales, pero la parte imaginaria es el negativo de la parte real.
Entonces, si bien no es pi cuartos el ángulo, tiene que ver con pi cuartos, ¿sí? Este pedacito que está acá de ángulo mide pi sobre 4. Pero, ¿cuánto mide este ángulo? Pi medios. Este ángulo, ¿cuánto mide? Pi medios. Este, pi medios. Entonces sería pi medios más pi medios más pi medios más el excedente, excedente no. Lo que me falta para llegar al vector que sería pi sobre 4. Ok, entonces el ángulo va a ser 3 pi medios más pi sobre 4. Y bueno, eso es 7 cuartos de pi. ¿Ok? Profe, para el módulo... Sí, al final, el módulo siempre es positivo, como ya agregó un compañero, porque, sí, ok, es una raíz positiva, pero geométricamente es la distancia del punto al origen, del número complejo al origen, ¿ok? Jeremías, no sé si me quedó claro cómo sacaste el ángulo. No hay problema, Jeremías. A ver, vamos a olvidarnos por un momento de esto, vamos a concentrarnos en este pedacito que está acá, que es el más complicado, ¿sí? Acá, fíjate en este triángulo, ¿sí? Este triángulo tiene dos lados iguales. ¿Sí? Miden lo mismo, ¿ok? Tienes un triángulo isósceles, pero además, este ángulo de acá es un ángulo recto. Bien. Es lo que se llama triángulo isorrectángulo. ¿Ok? ¿Qué propiedad tienen todos los triángulos en general? La suma de sus ángulos da 180 grados o, si no lo quieren llamar grados, pi. ¿Sí? La suma de todos estos ángulos da pi. En un triángulo isorrectángulo tenemos que este ángulo mide pi medios y estos dos ángulos son iguales. Si quieren llamarlo alfa. Entonces vamos a tener que pi es igual a pi medios más 2 alfa. ¿Ok? Si despejas alfa de allí, te da pi cuartos, tienes que esto mide pi cuartos, y todo esto de acá, para llegar de acá a acá, es 3 veces pi medio, ¿sí? Es por eso que el ángulo en esta suma de acá queda 7 cuartos de pi. ¿Se entendió? Vale, buenísimo. Y una pregunta de Juan Manuel, profe, ¿qué hago si no tengo un caso como este específico, en el que la parte imaginaria es lo opuesto de la parte real? Ok, vale, yo este ejemplo lo puse a propósito, porque me daban ángulos conocidos. Ok. Bueno, si quieren, hago un ejemplo donde el ángulo no es tan obvio. Si no les molesta quedarse un poquito más. Si alguno tiene que irse, lo entiendo, ¿ok? Pero si no hay problema por ustedes, digo, porque no quiero hacer la clase demasiado larga a propósito, pero si quieren cerramos con eso. ¿Bien? Vale, perfecto. Empecé por acá, hay que empezar por lo más fácil, ¿sí? Si esto se entiende, ok, podemos plantear situaciones más complicadas como la que dice Juan Manuel. Yo por acá tenía escrito un ejemplo un poco más difícil. Sí. A ver, vamos a trabajar con este. Z igual 3 menos i 4. ¿Sí? En forma binomial el número se ve más amigable que el anterior, pero la forma polar no es más sencilla. ¿Ok? Dibujamos primero 3 acá menos 4 acá. Bueno, vamos a ponerlo positivo para que el ejemplo no sea tan largo, pero con el negativo es muy parecido también, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos el número complejo que queremos. Queremos su módulo y su ángulo. Bueno, el módulo
El módulo lo calculan ustedes, ¿sí? Les dejo por acá lo que da. El módulo da 5. ¿Y este ángulo quién es? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, hay que usar trigonometría, ¿sí? Tenemos un triángulo de base 3 y altura 4. Cuando tenemos un triángulo rectángulo podemos definir seno y coseno según las relaciones entre los catetos y la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense que vamos a llamar esto θ. El coseno de θ es cateto adyacente 3 sobre la hipotenusa 5, ¿sí? Entonces tengo que hallar un ángulo cuyo coseno valga 3/5. Es decir, θ es el arco coseno de 3/5. Y allí termina el ejercicio. Ese es el argumento. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden dejar así? Porque esto no es un ángulo notable, no es un ángulo cuyo seno o coseno sea conocido. Para calcularlo tienen que meter ese valor en una calculadora, aplicar la función arco-coseno y que eso les arroje un número. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo han expresado, perfecto, no hay problema. ¿Ok? Bueno, pueden hacerlo también con el seno. 4 sobre 5. Entonces, el θ es el arcoseno de 4 sobre 5. O también, como ya está mencionando un compañero en el chat, con la arcotangente. ¿Sí? La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre el adyacente, entonces también pueden calcular el ángulo como la arcotangente, en este caso de 4/3. ¿Cuál es la diferencia con esta de acá? Que para usar la arcotangente no hace falta calcular el módulo, ¿sí? Pero igual el módulo lo necesitan para la forma polar, entonces pueden hacer el cálculo del ángulo por acá o por acá, ¿sí? Como en este caso son ángulos que se tienen que sacar con calculadora, bueno, si en el parcial podemos usar calculadora, lo hacen y ponen un valor aproximado. Ahí va. No, disculpen, pensé que había entrado otro docente y
y bueno, que había quedado fuera, pero no, se cayó la conexión. No sé qué pasó, aquí la señal de Wi-Fi está bien, pero bueno, gajes del oficio. Vale, creo que había quedado la pregunta de si se entiende por qué se puede calcular el ángulo ya sea usando el arco coseno, el arco seno o el arco tangente, ¿sí? Cualquier cálculo que hagan les va a dar lo mismo, ¿ok? Ustedes se van por la manera que prefieran. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ahí? Cerramos con esto hoy. ¿Alguna duda sobre esto último? Aprovechen plantearla ahora, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo, podría presentarse un ejercicio donde el ángulo no sea un ángulo notable, ¿ok? En ese caso, ustedes proceden el cálculo con las funciones trigonométricas inversas y simplemente dejan indicado cuánto es el ángulo, ¿ok? Si en el parcial no pueden usar calculadora, simplemente dejan indicado y ya está, ¿bien? Si se va a poder usar o no, eso depende del diseño del parcial, ¿ok? Eso todavía no lo sabemos. Muchas gracias, Delfina. Sí, hay que escribir la forma polar, ¿sí? En este caso, era z igual a 1, bueno, 1 es 1, no lo pongo, e a la i de 7/4 de pi. ¿Ok? En este caso, sencillito, y acá, z igual, el módulo que es 5, e a la i, y el ángulo, agarren cualquiera de los tres, yo voy a agarrar el arco coseno, de 3/5. ¿Sí? Si no les gusta el exponencial, bueno, ponen 5 que multiplica al coseno del arco coseno de 3/5 más y seno del arco coseno de 3/5. En este caso esto da 3/5, pero lo otro sí es más complicado de sacar. Y fíjense que tiene sentido que esto de 3/5, porque coseno y arco coseno son inversos. 3/5 por 5 es 3, me dio la parte real. ¿Ok? De hecho, la clase que viene vamos a arrancar con un ejercicio de pasar de forma polar a forma binomial. Eso es mucho más fácil porque uno simplemente lo que tiene que hacer es calcular senos y cosenos y ya. ¿Sí? Vale, Juan Manuel, respondemos tu pregunta y cerramos con eso, que ya me estoy extendiendo mucho y no sé si otro docente tenga que dar clases. Creo que no, pero por si acaso. Dime, Juan, ¿qué pregunta tienes? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, dime. Sí, está, perdón. No, mi pregunta iba relacionada a la relación que va a haber entre el teórico y el práctico, porque después de la clase del lunes, yo medio que entré al práctico y había un montón de cosas que no podía hacer y quería preguntarte si la idea es, no sé, a partir de la segunda clase ya se pasa casi todo el práctico o es después de cada clase vas haciendo un poquito todo lo que puedas. No sé si está medio pensado eso. Sí, bueno, o sea, eso es un problema con todos los cursos, Juan. Como los prácticos y los teóricos arrancan al mismo momento, por decirlo de una forma, siempre es normal que a veces el práctico pareciera que haga un poquito más adelantado que el teórico, ¿sí? Eso se da mucho al principio, ¿ok? En ese caso, lo que hace el profesor de práctico es, si necesita adelantar un poco, si no es algo muy complicado, bueno, comenta alguna definición, por ejemplo, y hace alguno que otro ejercicio con esa definición para que se entienda la idea general de lo que hay que hacer en toda una sección del práctico, ¿ok? Pero ya a partir de la segunda, espero que de la segunda, pero si no, de la tercera semana,
los prácticos y los teóricos quedan bastante nivelados. ¿Sí? Eso ocurre, es muy común que ocurra al principio de los cursos, después se empareja. Y eso sí significa que tú cuando das tu teórico también lo das pensando un poco en el práctico o no le das mucha vuelta a eso. No, a ver, la idea es tratar de avanzar lo más que se puede y no quedarse atrás. Si bien yo no pienso el teórico en función del práctico, lo pienso en base a un programa oficial que ha aprobado la facultad y que es el que hay que dar. Pero lo más importante, lo pienso según ustedes vayan entendiendo. O sea, no tiene sentido que yo vaya muy acelerado en la teoría si ustedes no están entendiendo lo que yo digo, ¿ok? Entonces, por eso es que hago las pausas, pregunto y si todo se entiende, bueno, continuamos, ¿sí? Yo Bien, pudiera gracias. determinar complejos perfectamente el día de hoy y que no se entienda la mitad y esa no es la idea, ¿ok? Pero si sienten que el práctico se adelanta un poco, no se preocupen, es normal. ¿Sí? Es normal la Gracias. primera semana, después se empareja. No, de nada, Juan. Bueno, señores, cerramos hoy, que disculpen que me haya extendido demasiado, ¿ok? Vamos a tratar de que no sea así en las siguientes clases, pero la pregunta que hicieron al final era importante. Bueno, se me cuidan y nos vemos mañana, ¿sí? Chao, hasta luego.